Rápido, es una emergencia, se nos va. Necesitamos oxígeno, vamos. Es una emergencia, casi se nos va. Desfibrilador, rápido, es una emergencia, se nos va. Miro por la ventana y veo caer con nostalgia una lluvia que moja toda mi esperanza. Recuerdo aquel día me trajiste a la vida con manos vacías. Siento mi corazón que late cada vez más lento. Puedo sentir mi vida escaparse entre mis dedos. Recuerdo con nostalgia todos aquellos momentos en los que parecía ser de mi futuro el dueño. En cada decisión seguía una sola misión, y era saciar mis deseos, entregarme a los excesos. El placer se hizo mi vicio, cada día era un esfuerzo, y para mantenerme en pie la ansiedad quebró mis huesos. Comenzando despacito, poco a poco iba creciendo, y por complacer mis ojos se quemaron, quedé ciego. El ruido en mi cabeza no era más que un tormento, y en la multitud de voces mis oídos se perdieron. Y en medio de la confusión mi alma quedó en una prisión. Extraviado en esta cárcel sigo vivo pero errante. Mi barca en alta mar yo parecía naufragar, así que recogí mis velas y solo me dejé llevar. Hoy vengo a ti, me rindo al fin. Quiero saber si te interesas por mí. Escúchame si estás aquí. Te entrego todo de mí. 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 Hoy despertaste otra vez con un vacío en tu corazón, en todo tu ser. El sol brilla para todos los demás, pero llueve eternamente sobre ti. No, 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 no. Qué tonto eres para pensar que puedes levantarte. Si tantas veces te enredaste en el pecado y sientes que Dios se olvidó de ti, no puedes Emanuel, Dios con nosotros, el Hijo del Hombre, el único que tiene un nombre sobre todo nombre, asombroso, Alfa y Omega, victorioso, 1000 veces santo, 1000 veces glorioso, razón de mi existencia, maestro por excelencia. Los ángeles se postran ante su magnificencia. Él es merecedor de la mejor alabanza. Él es mi esperanza. En la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma. En la tumba de Buda están los huesos de Buda. No hay ídolo que haya resucitado todavía. Solo Cristo el tercer día dejó la tumba vacía. La ciencia podrán negar su existencia, podrán decir que nuestra fe en Jesús es ignorancia, pero no podrán borrar lo que Él hizo en mi ser. Jamás podrán lograr que en Él yo deje de creer. Entona la canción para el que murió en la cruz, que por mí su vida dio.
¿Qué está pasando? Escuchen, escuchen. Está volviendo la vida, está volviendo la vida. El desfibrilador rápido. Ha vuelto a la vida, ha vuelto a la vida. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy. Bendiciones, saludos para todos. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en todo el desenlace de la serie de Tumbas a Jardines. Yo estoy seguro que esto es un tema bastante extenso y complejo. Es algo de lo que nos gustaría continuar hablando y en el futuro vamos a seguir escuchando un par de cosas más. Pero creo que es muy oportuno en este tiempo, ¿sí? En este tiempo, esos procesos de resurrección, de muerte a vida, Dios ha estado trayendo muchísima palabra al respecto últimamente, y gloria a Dios que podemos usar todas estas plataformas y todos estos medios para compartirlo. Quiero enviar un saludo a todos los que están conectados, un saludo para ustedes, gracias por dedicar este tiempo a escuchar una porción de la palabra de Dios. Espero en el nombre de Dios de que sea para fortalecer su vida, de que sea un ladrillo más en esa edificación que son nuestras vidas. Hace unos días estaba hablando con una amiga de acá de la iglesia, una líder acá en la iglesia, que es la hermana Yuleidi. Sí, no sé si está por allí, la saludamos, Yuleidi, Rodolfo y al pequeño Tiago. Ellos son una familia de muchísimo propósito y ella sabe que a mí me encantan las películas, o sea, que soy cinéfilo y de verdad aprecio muchísimo una buena trama, una buena historia, un buen guión, buenas actuaciones, etc. Como de hecho mucha gente hoy en día, yo creo que hoy en día las películas han tomado mucho auge porque con la gente en sus casas y todo ese contenido que hay para ver, tanto en Netflix como en otras plataformas de streaming, muchísimos están como pegados a las películas, ¿no? Ella me recomienda una película que se llama Belleza Inesperada. Por cierto, se las recomiendo, la vi hoy en la tarde junto a mi esposa. Y me llamó muchísimo la atención el concepto, ¿no? Porque básicamente habla de un hombre que enfrenta la partida, la muerte de su pequeña hija. Era una persona exitosa. Luego su hija muere a raíz de una enfermedad, de un cáncer, una rara variedad de cáncer, y termina yéndose. Así que su vida literalmente comenzó a sufrir una especie de efecto dominó y comenzó todo lo que él había construido en un determinado momento, bloque a bloque, ladrillo a ladrillo. Él literalmente comenzó a ver cómo se fue destruyendo. Los que la han visto se darán cuenta de que este tema del efecto dominó está muy inmerso en el concepto de la película. Pero hay él lo llama a tres abstracciones. Él habla de tiempo, de amor y de muerte. Tiempo, amor y muerte. A los que puedan verlas se las recomiendo. Y son tres flagelos bastante importantes que ahora en esta generación son cosas que han estado retumbando muchísimo. Hay muchísimos que vivimos como que si tuvieran promesas del mañana. Otros dicen de vivir cada día como si fuera el último. El tema del amor ha sido un concepto bastante, digamos, popularizado. Y quizás en ese proceso de popularización ha perdido muchísima esencia de lo que realmente es. Y por último, la muerte, que de alguna forma todos están enfrentando episodios cercanos a este tema de la muerte por el que nunca estamos preparados para manejar y ha generado muchísimo duelo y luto.
cuando termino de ver la película, estuve pensando, meditando un poco en todo este tema de Tumbas a Jardines y todas las cosas que Dios ha venido trayendo respecto a esta temática. Y me venía a la mente un concepto con el que se está definiendo, de hecho, la generación que hoy día es mayor de edad, todos los que comprenden de 18 años, quizás un poco más. Se habla de una generación de cristal y quisiera que apunten por ahí ese término, generación de cristal. Es más, lo que pueden, por favor, compártanlo por allí por el chat. Y es una definición, un estigma que se le ha dado a una generación de los que nacen en la primera década, cerrando 1900 y comenzando el año 2000. Son gente que creció con tecnología de la mano, por lo que se le hace muy fácil manejarla, pero ellos son descendientes de una generación anterior que eran personas que vivieron tiempos bastante difíciles, así que se esforzaron por darle lo que estaba en sus manos a sus hijos, ¿sí? Con el precepto de que ellos no fueran a pasar por las mismas necesidades que sus padres. Por lo que esta generación creció con muchísimas posibilidades al alcance de la mano, son muy creativos, visionarios, son muy dados a la tecnología, pero quizá la debilidad está, o la peculiaridad de esta generación, es que les ha costado muchísimo lidiar cuando las cosas no salen de acuerdo a lo que planificaban, de acuerdo a lo que pensaban, ¿sí? Generalmente el manejo de la frustración se escapa un poco de sus manos, y por eso se habla del término generación de cristal, porque son tan frágiles, o resultan ser frágiles, que cuando las cosas comienzan a salir de forma distinta o diferente, simplemente se fracturan, terminan rompiéndose y sus sueños se derriban o se caen. Aquel pequeño castillo de naipes que se construía, pues cualquier ráfaga de viento termina por derribarlo. Por lo que se habla de una hipersensibilidad, ¿sí? Hipersensibilidad. Y si algo vemos en todo ese video que ustedes vieron, en toda la actuación de los muchachos, lo que ellos han querido dejar plasmar es como en este tiempo hay una tendencia, hay una corriente que ha marcado muchísimo una generación y que nos ha vuelto incluso en muchos casos esclavos de apetitos, esclavos de deseos. Terminamos apuntando al apetito, a la voracidad de lo que nuestro cuerpo desee o de lo que la tendencia marque, y eso termina por hacernos a muchos esclavos de esto. Terminamos siendo hipersensibles. Y cuando las cosas comienzan a salir distinto a lo que nosotros expectamos, o a nuestra expectativa, entonces viene este proceso de quiebre, de fractura o de frustración. Muchos de nosotros no estamos preparados para lidiar con la frustración. Y cuando llegamos a Cristo, descubrimos, muchísimas personas llegan a Cristo con la expectativa de que ahora todos sus problemas están resueltos, o de que ya no va a enfrentar más una situación difícil porque Él está con nosotros. Y lamentablemente no es precisamente lo que ocurre después que llegamos a Cristo, ¿sí? Básicamente enfrentamos situaciones en nuestra vida que terminan formándonos y preparándonos para poder llevarnos a otra estación. Es necesario para el proceso de temple por el que vivimos en Cristo que seamos pasados por situaciones, que afrontemos o que enfrentemos situaciones difíciles, pero Él nos da la resistencia, la tolerancia, y créanme que Él no va a dejar que caiga. Siempre el Señor estará al alcance para no dejarte caer. Me gustaría leerles en 2 de Timoteo. Hay un verso que me gusta muchísimo. 2 de Timoteo, por aquí lo dejé. Y leo para ustedes, muchachos. 2 de Timoteo 2, del 3 al 7, el apóstol dice en esta carta: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Esto era básicamente una recomendación de parte de Pablo, queriendo decir que precisamente las penalidades o las cosas que padecemos muchísimas veces terminan siendo elementos instructivos, procesos de formación en nosotros. Y si algo quisiera que a todos nos quedara en la mente o retumbando en nuestra cabeza al cierre de esta serie, es ese concepto de belleza inesperada, ¿sí? Belleza inesperada. Y los que puedan, compártanlo con el chat, publíquenlo en sus estados, digan conmigo: belleza inesperada. Y es que Dios tiene la peculiaridad y la particularidad
de revertir las cosas que nos pasan y hacernos apreciar esos elementos, esos detalles hermosos en medio del caos y del conflicto que enfrentamos. Y quizás muchos de ustedes ahora mismo podrían preguntarse, pero ¿cómo puedes decir que todo lo que estoy viviendo ahora es precisamente algo bueno o que tiene una belleza implícita? Y aquí es donde toma mucha fuerza el concepto de tumbas a jardines. En la Biblia vemos una serie de tumbas que han sido muy importantes, marcando un antes y un después y un precedente del que nosotros hoy día caminamos y tomamos como referencia. Ahí en el libro de Ezequiel, el pueblo estaba completamente disperso por el mundo y el Señor le da una palabra a un profeta y lo lleva a un lugar en el que dice que vio un valle que estaba lleno y repleto de huesos y estaban los huesos secos en gran manera, y él decía, esos huesos representan mi nación que está dispersa, que están secos, que están en depresión, que están experimentando algo muy similar a la muerte. Y entonces, a través de la palabra profética que el Señor ministró a través del profeta, cada hueso comenzó a unirse con su hueso y comenzó un fuerte estruendo y comenzó cada hueso a tomar coyuntura, a unirse con su hueso y comenzó a armarse la estructura ósea de cada individuo. Luego dice la Biblia que comenzó a subir carne y comenzó a subir tendones y cubrieron los huesos, y después vino el espíritu de los distintos lugares y las distintas latitudes y avivó aquellos cuerpos y terminó siendo un ejército que alababa y que daba gloria a Dios, un ejército de valientes. Y si algo está trayendo Dios para este tiempo, si algo podemos discernir en la atmósfera profética de lo que está ocurriendo en este tiempo, es que Dios está trayendo una poderosa palabra de resurrección para transformar lo que ha estado muerto por muchos años a la vida. Dios está despertando, como decía nuestra pastora, un ejército de valientes, de jóvenes que no temen a sufrir penalidades. Yo quiero darle una palabra a todos los que están escuchando esta transmisión, a todos los que están conectados. Y si de repente tú comprendes esa generación, que el mundo, que la filosofía llama generación de cristal, yo quiero hoy declarar una palabra profética sobre tu vida, de que tus huesos comienzan a transformarse en huesos sólidos, en estructuras sólidas. Y lo que el mundo llama frágil, Dios lo llama fuerte. Y lo que el mundo llama vil, Dios lo levanta en el nombre de Jesús, para que comencemos a hacer luz y a hacer sal que este mundo tanto necesita. Yo creo en que esta serie de Tumbas a Jardines ha venido en un momento, en un ambiente profético. No sabíamos lo que Dios estaba haciendo, no sabíamos lo que Dios estaba inspirando, pero cuando comenzamos a vivir, una de las cosas que el Señor nos ha llevado en este tiempo es que cada paso que damos puede parecer incierto en primera instancia cuando estamos levantando el pie, pero cuando comenzamos a pisar, descubrimos que debajo de esa agua que no podemos controlar, hay un piso, hay una base lo suficientemente sólida y firme para soportar la dirección de Dios. En el libro de Hebreos, capítulo 11, del verso 13 al 15, ustedes vamos a ver cómo la fe, esa fe que edifica, de la que habla el autor, terminó siendo el impulso y la motivación para muchos que, aunque no vieron su promesa cumplida, se mantuvieron hasta el final. Se mantuvieron hasta el final solamente confiando en la palabra. Y yo creo muchísimo, muchachos, que Dios definitivamente no solamente está haciendo algo, está gestando algo, sino que Dios te va a usar a ti, y te va a usar a ti y a todos los que nos están viendo dentro y fuera del país, a todos los que ahora mismo están conectados, a todos los que están escuchando esta palabra hasta donde tenga el alcance, la voz de Dios para llegar. Dios te va a usar a ti para hacer los brazos, para hacer sus pies, para hacer su boca, para hacer sus ojos, para poderse acercar a esa persona que necesita, para poderse manifestar en ese mundo que tanto está pidiendo que el Señor se ponga en pie. Pero el Señor se va a poner en pie a través de ti, a través de su cuerpo. Sí me creen. Hay otra tumba en la Biblia de la que se ha hablado muchísimo, y es la tumba de Lázaro. Lázaro representa esos acontecimientos que todos vivimos, pero que se presentan para que Dios manifieste su poder. Y para no hacer la historia tan larga, muchos de ustedes la conocen, Lázaro había muerto. Envían a decirle a Jesús cuando Lázaro enferma. Jesús entendió lo que implicaba aquel momento y aquella situación, lo que representaba. Era la oportunidad de mostrar el poder sobre la vida y la muerte del Hijo de Dios. Así que él llega 4 días después de que Lázaro había muerto. Jesús se conmovió con lo que estaba pasando. Es el versículo en la Biblia en el que se registra que Jesús llora. Pero aún así, él dio una palabra. Él simplemente dio una palabra y todo comenzó a moverse. Él le dijo a los que estaban allí: quiten la piedra.
Atrévanse a mover la piedra. Y esa piedra muchísimas veces representa lo que se interpone entre la palabra de Dios y la materialización de su palabra, en que se haga sustancia. Muchísimas veces está lo que se atraviesa en medio. A veces es nuestro temor, puede ser nuestra duda, puede ser ahora mismo el miedo. Dios dio la palabra de que seamos luz y de que seamos sal, de que salgamos a conquistar una tierra que ya Él entregó en nuestras manos, pero muchas veces esa piedra termina por interponerse en que nosotros reaccionemos a la palabra de Dios. Pero fíjense lo que ocurrió cuando Él dio la palabra. La piedra la movieron y se levantó Lázaro de entre los muertos. Dice que había un olor que salía antes de esto, de aquella tumba, porque ya Lázaro quizás estaba en descomposición. Ya muchísima gente daba porque era imposible hacer lo que Dios estaba a punto de hacer. Ellos contemplaron el mayor milagro que pudieron haber visto, que pudieron haber presenciado, y terminó representando persecución para Jesús. De hecho, por este milagro fue juzgado luego. Por este milagro fue perseguido Lázaro y fue perseguida su familia, porque ellos lo que no podían explicar terminaron temiéndole. Y por eso creo que es muy importante que muchísimos de nosotros comenzamos a perder el miedo ante estas situaciones difíciles, ante estos momentos oscuros. Quizá tú estás pasando por algo muy similar a esa muerte de Lázaro, en sentido metafórico. Quizás el bullying, quizás el distanciamiento, la segregación, quizás el rechazo, quizás sea un proceso en el que tu papá te olvidó, tu mamá se fue y te abandonó, o que nunca los conociste. Quizás ahora tienes una situación económica bastante difícil y literalmente te sientes en un lugar oscuro y sientes que tu único haz de luz comienza a cerrarse y algo se interpone entre la luz y la oscuridad que estás viviendo en ese momento. Pero quiero decirte algo. Cuando te mantienes firme en la palabra que Dios dijo, y yo creo que tú toques así tu corazón y digas, esa palabra es mi propósito. Digo conmigo, esa palabra es mi propósito. Cuando ese propósito se mantiene firme en tu corazón, ese momento de oscuridad breve, ese momento quizá que muchos pueden interpretar como muerte, ese momento que muchos pueden generar conmoción, no es otra cosa que la preparación o el preámbulo de Dios para obrar un gran milagro de resurrección en tu vida, para obrar un gran milagro en el que todo el que lo verá conocerá que tú eres hijo de Dios. Amén. Y hay otra, la última tumba de la que me gustaría hablar, es de esa tumba en la que llevaron a nuestro Salvador. Es esa tumba que resulta ser muchísimo más emblemática aún que la de Lázaro. En esa tumba ustedes saben que él fue enterrado un día y pasó el día siguiente, y el silencio sepulcral que había en toda la ciudad, nadie lo podía creer. Todos los seguidores de Cristo de alguna forma estaban desanimados, estaban cabizbajos, porque pensaron que al fin y al cabo habían logrado los fariseos su cometido, habían matado a su Mesías, a su maestro. Así que muchos de ellos simplemente se habían rendido. Pero siempre llega, diga conmigo, todo sábado precede un domingo de gloria. Todo sábado precede un domingo de gloria. Y en este día del Señor, es el que yo pienso que estamos a punto de presenciar y de vivir. Diga conmigo, sábado representa reforma. Ese sábado, cuando todos pensaron que Jesús ya no se levantaría de entre los muertos, cuando todos pensaron que había perdido su lucha contra los fariseos, cuando todos pensaron que su Mesías había sido derrotado, Él estaba generando la estructura y estaba creando la reforma sobre la que se levantaría para darnos a nosotros libertad. Mientras que todo el mundo estaba en silencio y que algunos celebraban su muerte, Él estaba anulando el acta de decreto que nos era contraria. Él estaba arrebatando las llaves del infierno y de la muerte. Y cuando terminó ese sábado, llegó ese gran domingo, ese domingo glorioso, ese glorioso día del que habla la canción, en el que una sola palabra suya terminó haciendo que hubiera estruendo en la tierra. Él solamente dio la palabra y la piedra comenzó a temblar y comenzó a moverse. Una piedra que había sido necesario que muchísima gente empujara para cerrar la tumba, ahora comenzaba a moverse obedeciendo la voz de un hombre que había sido puesto sobre todo hombre. Tu pecado, tu vergüenza, lo que el mundo criticó, incluso el hedor de la descomposición de las carnes, quedó dentro de la tumba. Dicen las mujeres que fueron a ver lo que había ocurrido, que estaba doblado las telas con las que lo habían cubierto, y había quedado eso solo en la tumba, y él ya no estaba ahí. Dile al que está a tu lado y comiencen todos a escribir por el chat:
Él ya no estaba ahí. Él no estaba ahí. Y en esa resurrección y en ese poder es que ahora yo vengo a hablarte hoy. Y esa es la palabra que Dios está trayendo. Lo que Dios quiere afectar en su iglesia es que nuestra visión sea alterada. Quizás tú ahora ves la realidad de la tumba, pero Dios te dice: yo necesito que tú veas en fe el milagro de la resurrección. Quizás tú ahora ves la puerta de la tumba cerrarse frente a tus ojos y parece no ver luz, y Dios te dice: yo daré la palabra para que toda piedra se mueva, para que todo en la tierra se estremezca, y lo que el mundo puede escuchar, lo que el mundo quizás teme, no es otra cosa que el sonido que producen, el traqueteo de los huesos que se están uniendo con su hueso y que representan un día de gloria y un día de resurrección. Lo que Dios traerá en este tiempo para su iglesia, para ti, para mí, para los que están conectados, para los que están escuchando, es un tiempo de resurrección. Yo declaro la palabra de avivamiento a los huesos secos, a todos. Si alguna vez alguien te dijo que tu propósito había muerto, que tu sueño había quedado atrás, si pensaste que por todo el rollo de la cuarentena, todos los sueños que tú habías tenido y las metas que el Señor había sembrado en tu corazón habían quedado en el pasado, yo quiero decirte algo: el mismo que levantó a Jesús de los muertos, aquel que con una sola palabra suya cimentó la tierra y cimentó los mares, aquel que con una sola palabra suya creó la luz y separó la luz de las tinieblas, ese dio la palabra de que te levantaras de la tumba, de que se resucitaran tus sueños, de que toda palabra volviera a vida y que tú vivirías otra vez. Amén. Así que yo creo que ahora más que nunca es tiempo de que nos pongamos en pie, como ese ejército que lo hizo en aquella visión de Ezequiel, como Jesucristo después de los 3 días en aquella tumba, que nosotros nos levantemos, porque su poder de resurrección, el derecho a la resurrección, corre por tus venas. Cuando tú aceptaste a Cristo, cuando tú reconociste que es tu Salvador, la sangre de Cristo comenzó a correr por tus venas, y en su resurrección tú tienes todo el derecho del mundo de derrotar la muerte. Ya no hay más muerte para un hijo de Dios. Y lo que este mundo puede considerar la partida de un hijo de Dios, dice la Biblia que estimado es ante sus ojos la muerte de sus santos. Y es porque lo que este mundo considera que es una partida, ¿saben? En lo eterno no es otra cosa que una semilla plantándose que dará origen a un hermoso jardín. Cada vez que un hijo de Dios parte con Dios, su legado termina germinando y produciendo muchísimo más fruto. Así que lo que uno pueden ver como el final, Dios te anuncia hoy que es el comienzo. Amén. Yo quiero orar por todos los que están escuchando. Yo quiero orar por todos los que están conectados ahora mismo. Quiero orar por ti y contigo. Así que te pido que extiendas tu mano hacia el dispositivo que tengas, no sé, un teléfono, una tablet, el televisor, la computadora. Yo quiero que tú extiendas tu mano y que cierres tus ojos allí donde estás. Señor Jesús, te damos gracias, Padre amado, por este tiempo. Gracias, Señor, porque sabemos que en tus planes ya estaba que nosotros pasaríamos por esta década, que nosotros viviríamos estos acontecimientos. Gracias porque yo sé que todo el equipamiento que necesitamos para enfrentar cada situación, para enfrentar cada dificultad, para enfrentar, Padre amado, cada momento oscuro, tú lo colocaste dentro de nuestros corazones. Señor, ahora en el nombre de Jesús, yo revoco de esta generación toda maldición de fragilidad, toda maldición de hipersensibilidad. Señor, todo lo que ha estado haciendo las redes sociales, lo que ha estado haciendo esa sobreinformación, esa desinformación virtual, lo que han estado haciendo cada canal de streaming, Señor, toda esta ideología que se ha plantado, toda esta hegemonía que se ha ejercido sobre la mente, sobre los corazones de generaciones, Padre amado, para alejarlos de ti, para hacerlos cada vez más incrédulos y más escépticos. Yo ahora la quebranto en el nombre de Jesús. Cuando las voces, Señor, del terror, del miedo se están regando, Señor, nosotros ahora en el nombre de Jesús hacemos eco de lo que dice la eternidad.
Y en la eternidad tú estás declarando vida. Y en la eternidad, Señor, yo sé que tú estás trayendo una atmósfera y un poder de resurrección. Yo ahora hablo con todos los que nos están viendo y has sentido que la muerte ha estado hablando a tu oído. Yo ahora en el nombre de Jesús hablo a todos los propósitos que en algún momento que metieron en la nevera, que engavetaron o que olvidaron. Yo hablo a todos los sueños y proyectos que pensaste que por esta situación jamás serían posibles. Yo ahora hablo al propósito que Dios sembró en tu corazón, a esos huesos secos, y les digo en el nombre de Jesús: viven estos huesos, recibe palabra de vida en el nombre de Jesús. Vivan huesos en el nombre poderoso de Jesús. Reciban la palabra de Dios. Y recuerda que una sola palabra suya tiene el poder de cambiar el mundo. Una sola palabra suya y Pedro pudo caminar sobre las aguas. Una sola palabra suya y la piedra se movió. Una sola palabra suya y las legiones huyeron del Gadareno. Una sola palabra suya cambiará tu vida. Si así decides aceptarlo, si decides recibirlo en el nombre poderoso de Jesús. Así que yo hablo a todos los que nos están escuchando. El Señor hoy está ministrando vida. El Señor está ministrando vida en el nombre de Jesús. Yo te digo, vive. Yo te digo ahora, vive. Vive. Si te sientes ahora que el pecado te ha alejado de Dios y te sientes culpable, yo ahora en el nombre de Jesús silencio las voces de las tinieblas. En el nombre poderoso de Jesús. Nada de las tinieblas tiene derecho sobre ti, porque Él anuló el acta de los decretos que te era contraria. Cuando todo el mundo decía que Él había sido derrotado porque había muerto, Él estaba trabajando en tu libertad. Él estaba rompiendo tus cadenas. Él estaba llevando tus enfermedades. Él estaba siendo molido por tus rebeliones. El castigo de tu paz fue sobre Él. Dice su palabra que por su llaga fuimos nosotros curados. Y ahora yo quiero ministrarte su resurrección. Dice la palabra que si junto con Él padecemos, junto con Él también seremos vivificados. Así que en el nombre de Jesús, una vez más, yo te digo, vive. No importa lo que el mundo diga, yo te digo, vive. Si me estás escuchando y quizás presentas los síntomas de esta enfermedad de terror, yo te digo, vive. Yo hablo a los organismos enfermos. Yo hablo a cada cuerpo que presenta síntomas de enfermedad. Y yo te digo, vive. Y yo te digo, vive. Le hablo a tu sistema inmunológico que se levante como vallado y que impida la entrada de cualquier agente patógeno en el nombre de Jesús. Todo tu sistema físico se ordena, se organiza en el nombre de Jesús. Dios te diseñó para salud. Dios no te diseñó para enfermedad. Ahora en el nombre de Jesús se establecen vallados en las mentes, en los corazones de tus hijos, Señor. De los que han decidido creer tu palabra. De esos que han recibido hoy tu palabra de libertad, tu palabra de vida, tu palabra de esperanza. Es tiempo de vivir. Cuando todos anuncian que debemos huir, cuando todos anuncian que deben esconderse, tú dices, es tiempo de vivir. Es tiempo de ser luz y es tiempo de ser sal. Tú dijiste, Señor, que una luz no se esconde bajo un almud, que una luz se levanta y se exhibe. Y veremos tiempos gloriosos para tu iglesia, porque tú estás levantando un ejército que un tiempo estuvo muerto, pero que hoy ha venido a vida para hacer luz. En el nombre poderoso de Jesús.